Aprendimos a preparar y compartir los alimentos desde tiempos ancestrales. Nuestras fechas importantes las manifestamos con banquetes y los regalos básicos para las nuevas parejas son utensilios de cocina. La muestra más palpable de que las migraciones enriquecen la tenemos en la mesa. El trigo europeo que horneamos para hacer pan, el arroz que trajo la nao de China, los frijoles negros que llegaron de África como la jamaica o el tamarindo de nuestras aguas frescas o los plátanos fritos. El maíz con el que elaboramos nuestro pan redondo es el círculo de oro de nuestra mesa, pero no su único ingrediente. Tenemos oros alimenticios de muchas partes. Cuando llegaron a México los primeros españoles fue a principios del siglo XVI, pero hasta la fecha por lo menos se reconocen 3 oleadas a gran escala. Una fue durante el periodo colonial, la segunda cuando estaba el Porfiriato y la última después de la Guerra Civil Española. Según datos del INEGI, para el año 2020 había en México 20.763 ciudadanos españoles y justamente dentro de ellos está Laura García, comunicóloga, lexicógrafa y conductora del programa La Dichosa Palabra aquí en Canal 22. Laura, muchas gracias y bienvenida a este espacio de Transcultura. Muchas gracias a ti, Norma, y un gustazo estar aquí. Cuéntame qué pasó aquel 16 de octubre de 1975. Te voy a decir qué pasó. Había un partido de fútbol y nadie quería venir a socorrer a mi madre al quirófano porque yo iba a nacer. Pues supongo que haría frío en Madrid. Estaba en el piso 13 del Hospital La Paz. Y pues espero que empezara una aventura muy bonita para mis padres y desde luego para mí una gran aventura. ¿Cómo fue tu infancia? Pues yo la recuerdo siempre muy feliz. Creo que mis padres siempre estuvieron muy presentes y muy enfocados en que mi hermano y yo nos divirtiéramos y encontráramos una parte lúdica en todo lo que veíamos, que fuéramos muy curiosos, que tuviéramos muchas herramientas para luego poder elegir en libertad lo que queríamos. Entonces, lo recuerdo, construyeron un colegio, por ejemplo, porque ellos creían que había una manera de enseñar diferente y hicieron una cooperativa, y ahí estuvimos mi hermano y yo, y nos metíamos a muchos deportes. Mi hermano es muy bueno, te voy a decir, era muy bueno en los deportes, pero lo sigue siendo. Y yo era la hermanita que lo seguía a todos los deportes porque me gustaba estar con él, porque me divertía. Y pues hicimos natación y gimnasia y tenis y esquí, voleibol, no sé, hemos hecho una cantidad de cosas y nos gustaba mucho viajar, eso sí. ¿En qué parte de tu vida decides dejar España? Nosotros dejamos a España, yo creo que yo cuando tenía meses empezamos a vivir en París. A mi papá lo trasladaba mucho trabajaba como en una empresa de telecomunicaciones, él es matemático, y vivimos primero en París bastante tiempo y luego en Amberes, en Bélgica, también bastante tiempo. Entonces yo, por ejemplo, en mi escolaridad hay mucho liceo francés. Ahí yo aprendí a leer en francés y tenía un acento que ya quisiera ahora, pero en un momento determinado mi papá como que decidió que era mejor estar con la familia, sentarnos, echar raíces y que ya no tuviéramos tanto movimiento porque ya estábamos cumpliendo años más difíciles. Claro. Y ya dejamos de movernos, pero siempre nos mandaban en verano a estudiar a otras partes por idiomas o hacíamos siempre en tiendas de campaña, no éramos una familia de dinero, entonces no sé cómo lo hacían mis papás para conseguir que nosotros tuviéramos siempre unos viajes muy divertidos donde descubriéramos cosas nuevas, un poco con la idea de este también es el mundo, la gente vive de otra manera. Claro. Y eso me despertó una curiosidad muy grande en el mundo. Entonces, cuando yo ya pude empezar a viajar por mi cuenta y tomar esas decisiones, pues sí, me empecé a mover más, pero siempre era de ida y vuelta. Cuando en el año 2000 a mí me ofrecen venir a México a trabajar, era un proyecto de 6 meses. La española Laura García llegó a México en el año 2000. Con tan solo 24 años se enfrentó a nuevos retos que ni ella misma imaginaba, pues se dio cuenta que, aunque era el mismo idioma, había gran cantidad de palabras de las que ella no tenía conocimiento.
Sin embargo, a pesar de las dificultades por las que estaba pasando, jamás pensó en rendirse y regresarse a España. La entrada a Canal 22 en el 2003 como conductora de La Dichosa Palabra le ayudó a tomar la decisión de no dejar México. Yo estaba en Madrid trabajando en una editorial, Ediciones SM, haciendo diccionarios para niños. Yo tenía 24 años, o sea que imagínate, todavía estaba viendo qué quería hacer de la vida. Claro. Lleva 3 años trabajando en realidad, nada más, y me ofrecen venir a descubrir un país, y por primera vez era un país que no me suponía un reto lingüístico. Era la primera vez que no iba a estudiar un idioma. Eso creía entonces. Y además iba con el aval de una empresa que me pagaba un sueldo y que, ¿no? Como que iba en blandito, por así decirlo. Caíste en blandito. En principio sí, esa es la idea, pero luego claro que las experiencias cambian mucho, porque cuando llego aquí, que además vine a coordinar un diccionario del español de México, me doy cuenta de que yo no domino este idioma. Y ahí me entró una inseguridad y un miedo tremendos, porque dije, no, este reto va a ser mucho más grande de lo que yo tenía en mente, porque yo dominaba la lexicografía y cómo hacer las cosas de allá, pero formar aquí un grupo con gente que habla lo mismo, pero que no habla lo mismo, y yo tener que dirigir ese proyecto, me entró un poco de pánico, te soy sincera, pero además era muy joven y quería demostrar, ¿no? que sí podía, había mucha presión. ¿Y tus papás qué te dijeron? Porque tú les dijiste, me voy a México, sí, muy bien, vete. Estuvieron yo creo una semana sin dormir. Por supuesto, imagínate los papás, tú ahora como mamá dices... Por eso te digo que les pido perdón continuamente. Yo tenía 24 años y ellos ya estaban un poco mentalizados en que yo iba a volar pronto, pero ellos ahora ya me dicen que cuando me dejaron en el aeropuerto ellos sabían que no iba a ser como el resto de los viajes, que ese boleto era de ida, pero que quizá no tuviera un retorno, y así ha sido. O sea, me iba por 6 meses, me ofrecían alargarme un poquito más el contrato, luego salía otro proyecto, luego pues, en Canal 22 entré en el 2002, o sea, yo ya 1 año y medio viviendo en México, era nada. Y entonces todo iba como escalando a una velocidad y con unas aventuras y una novedad que claro que yo estaba fascinada y yo no quería ni oír hablar de volver a España, y regresé nada más a renunciar a esa empresa y venirme ahora sí que por mi cuenta a ver qué pasaba. Entonces, pues sí, ellos han tenido que asimilar un poco esa idea y ese duelo de pensar que yo estaba muy lejos y que... Pero nunca me lo dijeron, nunca lo externaron, nunca no lo hicieron como un reclamo, sino que pues me veían feliz y para ellos eso era una señal de que estaba todo bien a pesar de la distancia. En ese momento que llegaste a México y te encontraste con el trabajo que no era lo que esperabas, pero que sí era, pero el lenguaje era completamente distinto, ¿en algún momento pensaste en prefiero regresarme a España, ya no quiero saber nada de aquí, mejor me voy a lo blandito y a lo que sé? Yo hay un adjetivo que me define muy bien, que es necedad, o sea, soy muy necia. Entonces, a mí que me pongan un reto, jamás me iría, ¿no? Entonces ya, aunque solo fuera por necedad, yo dije, me voy a quedar porque esto lo tengo que terminar. Y en el Inter lo que pasa es que vas conociendo muchas cosas y vas descubriendo un país de posibilidades. Me dediqué a viajar mucho, era un momento en el que yo puebleaba mucho. Y yo dije, bueno, pues en 6 meses seguro conozco el país y entonces va a estar muy bien. Bueno, te puedo decir que después de 24 años... No. Tengo una larga lista de cosas que quiero seguir teniendo ahí en el horizonte, y sobre todo el lenguaje me di cuenta de que había una manera fascinante de hablar y de usar el idioma aquí que sentí que en ese periodo no iba a bastar para conocer y para experimentar, y me fui enamorando del país de muchas maneras, pero una claramente fue el idioma. O sea, yo al principio sabía que la gente se reía cuando me veía, decía, a ver qué habré dicho ahora, que habrán entendido, que no. Que dije mal. Que no quise decir, que acabo de decir. Y eso al principio me torturaba un poco, ¿no? Todos estos rodeos que en México se utilizan para decir algo, es como aterriza, que me estoy mareando, no sé a dónde vas, boom. Y en España somos mucho más directos, mucho más golpeados, dicen acá. Y ahora cuando voy a España la gente me dice, ya, o sea, ¿qué quieres decir? Me estás mareando. Entonces dije, sí, ya me mexicanice. Y siento que esa manera como de entender una manera de ser a partir de sus palabras y de sus expresiones y de su forma de entender y de escribir el mundo con palabras,
hizo que yo me quisiera quedar más y ver qué más había, porque sin duda es un país muy rico para entender un idioma propio. En ocasiones, adoptamos a nuestro estilo de vida palabras que quizás no sabemos del todo su origen. Solo las usamos, sabemos su significado, pero no sabemos de dónde vienen. La expresión hablar hasta por los codos es utilizada para indicar que alguien habla demasiado sin parar e incluso sin decir nada de relevancia. Existen muchas teorías de su existencia. Desde el siglo XVIII se tiene noticia de esta frase, lo que nos deja claro que no es precisamente moderna. Y mejor lo dejo hasta aquí porque ya estoy hablando hasta por los codos. Era el año 2000 y la comunicación vía internet era escasa, lo que complicó el contacto con su familia y sus padres. Fue entonces cuando Laura comenzó a extrañar, refugiándose así en el trabajo. A casi un cuarto de siglo de haber llegado a México, Laura García asegura que estando aquí, claramente extraña a su país, pero cuando está en España, añora regresar a tierras mexicanas. ¿Qué añorabas en ese tiempo de España? Pues evidentemente mi familia, por supuesto, porque además era una época en la que todos estábamos creciendo, entonces mis primos iban casando, iban teniendo hijos, yo me lo estaba perdiendo todo. Ahora con WhatsApp y con FaceTime y con un montón de aplicaciones, pues los tienes ahí, los ves, y videos y llamadas y todo más fácil, pero en ese momento no. Extrañaba a mis amigos, evidentemente, pero creo que con el tiempo he hecho aquí una red que se convierte en familia. Entonces tengo unos amigos que presumo mucho. Me siento muy orgullosa del vínculo que tengo aquí con la gente. Y creo que eso también es un poco el carácter mexicano que permite mucho el abrir las puertas, en que de repente llevas una semana aquí y ya te invitaron a comer a su casa y que, ay, nunca ha sido unos 15 años, ven al de mi prima, al de la sobrina, al de la vecina. Y entonces dices, ¿qué hago yo aquí, no? Que no conozco a nadie, pero te lo quieren mostrar. Y yo, como estaba ávida de tener todas esas experiencias, me parecía que el mexicano era una persona, además todo lo resuelven o con un tequila o bailando. Y eso siempre es una manera muy fácil de romper hielo y de encontrar una manera de hermanar y de confiar que no se da tan fácilmente en otras culturas. Entonces, si a mí me preguntas por qué sigo aquí, te puedo decir que me gusta cómo soy aquí. Me he vuelto una defensora de México. Cuando salgo de aquí, yo soy muy crítica con México, pero cuando salgo de aquí nadie puede criticar México delante de mí porque yo salgo ahí con mis garras y araño, ¿no? Si alguien se mete. Y creo que me he vuelto una persona mucho más consciente de muchas cosas, ¿no? Que pasan fuera de cuando uno no sale de su lugar. Pero cuando vuelvo, evidentemente, pues me voy a la comida y me voy a los lugares y hay algo de la Ciudad de México en concreto que es una ciudad muy viva, muy activa, siempre hay cosas que hacer, siempre hay... Todo el tiempo. Por todas partes, ¿no? A veces hasta abruma un poco y lo que causa es ansiedad de decir, tengo tantas cosas a mi alcance que tengo que elegir y se queda uno en casa. Pero es una ciudad agotadora, es una ciudad que consume mucha energía y es una ciudad que te exige siempre estar en la alerta. Entonces, cuando uno se va a la cama, realmente está agotado. Pero muy satisfecho de decir, wow, ¿no? Me ha permitido llevarme al límite y ser capaz de aflorar una creatividad. Creo que el mexicano sobre todo es creativo. Tiene una cantidad de obstáculos en el día a día de todo tipo, de burocracia, de tráfico, de todo, que a uno le obliga a ser creativo, a inventarse maneras de ser feliz a pesar de todo y de sonreír. Y eso exige de una actitud propia individual, diferente, que si no uno estaría tirado en la cama todo el día. Y eso es una adicción muy curiosa. A mí todavía me sigue gustando. Con el paso del tiempo, Laura se dio cuenta que España y México tenían tradiciones en común. Tradiciones que tal vez en España se han ido perdiendo, pero en México siguen en pie. Y el claro ejemplo es la de las ofrendas en el Día de Muertos. En plena pandemia, la conductora hizo su sueño realidad y se convirtió en madre. Sin duda alguna, un nuevo reto. Ella educa a su hijo con costumbres mexicanas, pero sin olvidar la sangre española. Hace un rato nos contabas un poco lo que tú llegabas a contar a España, que tu abuela te decía, esa costumbre la teníamos aquí.
¿En qué momento se unió tal vez las costumbres y se perdió en un país y en otro siguió floreciendo? Porque yo creo que porque México sigue todavía respetando y conservando, incluso defendiendo muchísimo sus tradiciones. Sí. Hay una manera más de apelar al pasado, de ser, ¿no? Esta parte de mezcla, pero también de los antepasados, ¿no? De honrarlos. En España yo creo que, bueno, hemos vivido una dictadura no hace tanto tiempo, yo nací en la dictadura y creo que había mucho interés en ser diferente a lo que habíamos vivido durante 40 años. Pero sí es verdad que mi abuela, cuando yo le contaba cosas de, ay, mira, abuela, y se pone al altar de muertos, y me dice, ay, eso se hacía cuando yo era pequeña. Y es curioso porque en España ahora el Día de Muertos es una fecha bastante triste. O sea, uno va nada más a los panteones a ponerle unas flores a tu muertito y a llorar. Entonces la música, es el deporte, es la gastronomía, todo. Es el cine y tantas expresiones artísticas que creo que ahora es verdad que con la comunicación global pues tenemos mucho más a la mano poder acceder a ellas e identificar pues todo el talento y lo que es el mexicano con todas sus aristas. A Santi, ¿cómo lo estás educando? Esta educación de España, esta educación de México, ¿tiene acento español? Pues yo soy mejiñola y mi hijo es un mejiñol. Él es más mexicano que yo, por supuesto. Él nació allá, pero vino aquí con meses, va a la escuela mexicana, sus amigos son mexicanos, tiene unas expresiones muy mexicanas. Cuando va allí, él sí es el mexicano. De hecho, él tiene acta de nacimiento mexicana. Fuimos al consulado español, que fue un momento muy emotivo. Le escribió una carta preciosa el cónsul de México, donde le decía que bienvenido, que el país le acogía y que era mejor gracias a él. Y creo que ese tipo de cosas, ¿ves? Ese tipo de detalles las tiene México. Claro. Es una cosa de decir, estamos muy orgullosos de que seas ahora un ciudadano mexicano. Vamos a hacer una paella al estilo Buñuel. Cuenta la leyenda, ¿no?, que él llegó a Estados Unidos con su padre y su padre hacía esta paella consiguiendo las cosas que había a la mano a donde ellos fueran, ¿no? En este caso en Estados Unidos. Esa receta está datada, está en un libro. Entonces lo que nosotros hacemos es sellar un poco las proteínas. Él agarraba pollos enteros, los partía hacia un fondo y los pedacitos de pollo los ponía en la paella. Conseguía salchicha de cerdo, que es la butifarra, le ponía lomo de cerdo también, camarón, almeja, mejillón. Hacía un caldo a base de cubitos de Nor Suiza, que ese no lo hacemos, ¿no? Nosotros hacemos un caldo de pollo con jaiba, que él también hacía jaiba, y algunas verduras. Luego se hacía un sofrito de jitomate, ajo y perejil y lo licuaba. Es como una tipo sarripeta, lo que se conoce en España, que es un sofrito para el arroz. Y nosotros incluimos un poquito de pimientos. Conseguía él alcachofa de lata y nosotros también le ponemos alcachofa, corazones de alcachofa. El camarón se sella y se saca para que no quede seco. Entonces esta es la paella más parecida, yo creo, que a la paella mixta que se hace aquí en México, que le ponen hasta salchicha de la coctelera, se puede decir, de la pequeñita. Ahí ya como que la gente lo cambió, pero no, es salchicha de cerdo hecha en casa, también la hacemos aquí en Pelayo. Voy a sacar el camarón. Ahora lo que toca es poner el sofrito, un sofrito que hacemos de pimientos también nosotros. La cabeza la dejamos para que le dé sabor a nuestro arroz. Vamos a agregar nuestro arroz, lo vamos a sofreír un poquito para que nacare y nos aguante un poquito más. Ya que nacaramos el arroz, vamos a agregar el caldo. Nosotros utilizamos aproximadamente 350 mililitros de caldo por 100 gramos de arroz. Nosotros lo que hacemos es tostar el azafrán, luego lo ponemos en agua y extraemos su color y su sabor.
y le ponemos solo un poquito. Pues listo, aquí ya tenemos nuestra paella de abuñal. Lo único que nosotros hacemos es ponerle un pedacito de limón rostizado y no queda más que disfrutar. Naturalizada mexicana desde el 2007, Laura García se enamoró poco a poco de este país, pues en México encontró paisajes incomparables, un trabajo del que ha sido parte 2 décadas y además una familia que, aunque no es de sangre, la ha apoyado en todo momento, en las buenas y en las malas, pues la calidez de los mexicanos es inconfundible. Además, su presencia en la pantalla de las familias mexicanas con el programa La Dichosa Palabra ha logrado tener cierta cercanía con la gente que cada semana la ve por televisión. Y eso es algo que yo mucho me quejé cuando me naturalicé. Me dieron así la carta en Relaciones Exteriores y me fui y dije, ¿ya? ¿Y luego? ¿Nada más? ¿No va ¿Abracito? ¿Los confetis? ¿Dónde están? Pero sí hay una parte, o sea, te piden, en migración te piden una carta en la que tú tienes que dar las razones por las que tú eliges ser mexicano y por qué este país es tu elección de vida. ¿Cuáles fueron tus razones? No lo sé porque le puse mucha poesía, porque dije, me imagino que no querrán saber lo administrativo y lo práctico, sino que... El corazón. A mí me gusta escribir, ¿cómo no voy a poner aquí un poco no sé, de lírica, ¿no? A todo esto. Entonces, claro que yo les dije que allá donde yo voy, México viaja conmigo y que yo en los Juegos Olímpicos de Londres, que estuve allí trabajando, cuando México gana la medalla de oro en el fútbol contra Brasil, yo lloraba como Magdalena y cuando sonó el himno, te puedo asegurar que era una emoción tan grande y eso se siente, eso es algo que va mucho más allá de los documentos y los trámites, es algo que sabes que está dentro de ti. Yo no sé dónde voy a terminar mi vida, no sé qué más me tiene deparada ¿no? el devenir, pero sé que va a haber una serie de cosas que yo ya no puedo sacar de mí, que son parte de mí. Y yo soy mexiñola no solamente por un guiño que le hago al lenguaje, sino porque creo que mi corazón tiene la X y tiene la ñ. Y están ahí. Y yo no puedo dejar de ser todo lo que aprendí aquí, ni puedo tampoco renunciar, porque no quiero, a todo lo que soy por mi familia y por mis raíces. Entonces, siento que esa manera como de juntar dos cosas, que se ve también en el lenguaje, que se ve en tu manera de expresarte, no solamente con palabras que utilizas, sino no sé. Ahora me dice mi padre, claro, porque tú ahora hablas muy dulce porque vives en ese país. Bueno, sí, papá, porque creo que hablar dulce es mucho más amable no está tan y mal. lo podrías, ¿no?, poner en práctica de vez en cuando. Y eso ya también soy yo. Y me gusta que el país también haya entrado en mí, porque yo, sí, claro, al principio haces muchos esfuerzos para ser aceptada, para pertenecer, para no sentirte siempre la extranjera, aunque siempre un poco eres la extranjera. A mí a veces sin abrir la boca me dicen, pues tú eres española. Ahora uno de los piropos que me pueden echar más grandes es que digan, no sé de dónde eres. O sea, como que me noten algo raro, pero no saben de dónde soy. Si tuvieras que escoger uno, no hay de dos, ¿México o España? Pero yo tengo el corazón partido, como dice la canción. Yo soy de dos orillas y tengo una pierna en cada lado. Y una vez puse un tuit que decía que el agua del mar era salada de todas las lágrimas que derramábamos los migrantes, que hacíamos ese trayecto de un lado para otro y cómo nos costaba dejar siempre una orilla. Y a veces me cuesta más ese viaje que otras, pero estoy muy orgullosa de pertenecer a dos naciones y de tenerlas en mi cuerpo, en mi habla, en mi mente, en mi corazón y ser producto de un mestizaje más. Recuerda, solo una. ¿Comida mexicana o comida española? Solo una para toda tu vida. Es que lo de la generalización, como vas a comprobar, me cuesta mucho porque de la comida mexicana no me gusta todo y de la comida española tampoco es que me quede con todo. Te diría que me quedo siempre con la comida de mi mamá. Y entonces si ella cocina en México me voy a quedar con la mexicana y si ella cocina, todavía no he aprendido a hacer chilaquiles, es una lástima, pero te puedo decir que el chile en nogada es de mis pasiones.
El mole también no podría vivir sin él. Pero la tortilla de patata y las croquetas de jamón... También. Podría ser otro mestizaje también, pues, ¿no? Me iría a un convento, ¿no? Que ya ves que en los conventos siempre se cocinó muy mezclado, pues creo que me iría ahí a comer. Haría un menú especial, perdón, Norma, lo voy a... No hay una u otra. No. ¿Algo más que desees agregar a esta entrevista? Pues que muchas gracias, Norma, además hacerlo aquí en este canal y en este año que cumplimos 22 años en el 22, que va a ser muy bonito este año de aniversario. Y nada, no pensar que yo voy a estar hablando de migración, porque en realidad yo soy una mexicana más y soy una piedra cimentada en esta ciudad, que a pesar de que se cae, me retiene y me retiene y me retiene. Y siempre donde vaya voy a defender todo lo que he vivido y lo que me rodea, porque siento que es para estar muy orgullosos. Muchas gracias por la entrevista y por venir aquí a Transcultura. Al contrario.